Ya. Entonces, damos inicio a la grabación del auxiliar número 4 del proceso de los procesos de deformación de forja y extrusión. Ya. Se corrió todo. Ahí está. Puse de aquí. Está cambiando las diapositivas solo el computador. Disculpen. Dios mío, pero ¿qué está pasando? Disculpen, chicos. Pero de verdad no sé qué está pasando. ¿Podría intentar poner la presentación de nuevo? Sí, eso voy a hacer. Vamos a pausar un poquito la... Reanuda grabación. Ya, ahora estamos de vuelta, solucionados los problemas técnicos. Ya. Tenemos dos tipos de forja en cuanto al comportamiento de la matriz junto con el trabajo. En primer lugar tenemos la forja abierta, en la cual el trabajo se encuentra expuesto, no es un contenedor el cual se cierra sobre el trabajo para darle la forma, sino que es la matriz la cual le da la forma y el trabajo se desplaza a través de la matriz, mientras que la matriz cerrada eh, es un contenedor que le da la forma, es como una sanguchera de tapaditos, las que ocupan para vender en la universidad de repente con los centros de estudiantes. Ese es básicamente el principio de la forja cerrada. Ya. También hay que tener en consideración que la forja puede realizarse en frío, entiéndase 0.3, la temperatura de fusión 0.2, y la forja en caliente, la cual es como la que muestra la imagen, que es una pieza, una oblea de metal al rojo vivo, la cual se trabaja. En ambos casos, de forja abierta y forja cerrada, se usan estas dos convenciones de frío, de forja en frío y forja en caliente. Generalmente los tipos de maquinaria son arietes, los cuales mueven la matriz. Existen arietes articulados, de manivela, de volante y arietes hidráulicos. Los de menor escala en general suelen ser o de manivela o de hidráulico. Claro, por lo general los hidráulicos son de aire, usan aire comprimido para funcionar. ¿Bien? En el análisis de la forja tenemos que la pieza de trabajo se forma gracias al roce que tiene esta con la matriz, ¿cierto? La matriz, al ejercer presión sobre la pieza, reduce una de sus dimensiones y por conservación del volumen, el resto de sus dimensiones debe cambiar. También ocurre el fenómeno del abarrilamiento de las caras expuestas de la pieza de trabajo. Generalmente esto se da más en la forja abierta, porque es un grado de libertad que tiene el material hacia dónde deformarse y completar el volumen. Mientras que en la forja cerrada este volumen se ocupa en el resto de la matriz, lo que también genera las rebadas que quedan en el borde de la forja. La distribución de presiones se da como este perfil. Y bueno, estas son un diagrama de las áreas de contacto de la pieza, ejemplo, luego de las reducciones por forja.
En general, el análisis es bastante estándar sobre el equilibrio de esfuerzos sobre la pieza y la presión que sufre el trabajo de forja se obtiene de esta fórmula, donde tenemos la presión y la fuerza. Y tenemos un factor de concentración de esfuerzos. O sea, un factor multiplicador de esfuerzos. Alguien corríjame si es multiplicador o concentrador de esfuerzo. Sí, multiplicador de fuerza. Y estas son básicamente las fórmulas que necesitan para poder trabajar los problemas de forja, más allá de las condiciones geométricas que tenga el problema. ¿Se entiende? O sea, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta al respecto de forja? ¿Algo de las fórmulas? Ese factor mu que tienen todos los K, porque ya asumo que el A y el H en el rectangular son las dimensiones, pero ese mu tiene que ver con el material con el que estemos trabajando. El mu corresponde al coeficiente de roce entre la matriz y el trabajo. O la matriz, eso es lo que no cacho muy bien. La matriz es La matriz el es pistón o el ariete la que herramienta de esté. forja, Ah, ya, bueno. Ah, ya, el voy. martillo, por decirlo así. Bueno. Eso cerrando un poquito la parte de forja. Y el otro proceso que me pidieron que viera en esta clase es la extrusión. Y bueno, a grandes rasgos la extrusión es extruir un material a través de un troquel o un dado, el cual le da una forma particular y dimensiones a pedido a un material. Esto funciona básicamente como una jeringa. Es un pistón, un vástago o un ariete, el cual igual empuja a la pieza de trabajo a través del troquel. No sé si han visto, pero las masillas Play-Doh por lo general vienen con herramientas de extrusión. Esas para hacer fideo de plasticina también. Eso es extrusión. Ya, ¿cómo se puede clasificar la extrusión? Según su temperatura puede ser en caliente o en frío. Esto depende ya de la ductilidad del material en dichas temperaturas. Bueno, la dirección generalmente se tratan directas e inversas, o sea, indirecta e indirecta y frontal e inversa, ¿no? Y dependiendo del equipo pueden ser extrusión horizontal o extrusión vertical. Generalmente es más común trabajar con extrusiones directas e indirectas. La extrusión directa es que el vástago empuja el material a través del contenedor y sale en la misma dirección que el vástago hace la fuerza a través del troquel. Si el material extruido, el material extruido se mueve en la misma dirección del troquel, sale todo, es un flujo directo del proceso. Por otra parte, existe la indirecta, que es el proceso opuesto. El troquel se empuja contra el material, mientras este, al salir en el sentido contrario del troquel, le da la forma de la extrusión que queremos lograr. ¿Se entiende la diferencia entre la directa e indirecta? Sí, se entiende. Ya. Cabe notar que hay dos tipos de extrusión indirecta.
que es la que yo les mencioné, en la cual el troquel se empuje contra el material, y la otra en la que el contenedor de material se empuje contra el troquel. ¿Sí? Son las imágenes A y B aquí. Otros tipos de extrusión son la extrusión hidrostática, en la cual el empuje generado por el pistón o el vástago se realiza gracias a la ayuda de un fluido incompresible por lo general para evitar pérdidas de energía durante el proceso. Esto también ayuda a que la presión sobre el trabajo sea uniforme a lo largo de su superficie para poder ser expulsado por el troquel. Y otro tipo de extrusión es la extrusión por impacto, que es muy similar y imposible confundirse con los trabajos de lámina, pero es una extrusión dado que el pistón o el vástago se empuja o se impacta contra la pieza bruta y esta se extruye o se desprende del molde dándole una forma en particular. No así los trabajos de lámina, en la cual el molde o la pieza cortadora le da la forma definitiva ahí mismo. No hay un desplazamiento de la pieza generada respecto al dado y al pistón. Bueno, las consideraciones de las matrices de extrusión son un poco intuitivas respecto, no para evitar malformaciones o defectos en la extrusión. Se tienden a evitar las aristas cerradas, por lo general tienen que ser redondeadas o bien compensadas en conjunto con los vacíos. Si hay un vacío descompensado, este puede deformarse a lo largo de la extrusión o puede causar una curvatura del perfil extruido. ¿Sí? Las aristas cerradas y cortantes pueden causar quiebres de esta misma por la presión del vástago. Por eso deben ser bien considerados en el diseño de las matrices. Un poquito del análisis. En general se trabaja con la presión y las dimensiones del trabajo. Se asume también el coeficiente de roce y que el contenedor es inamovible y que no sufre deformación. Solo no se centra uno en la deformación del trabajo. En general, estas son las fórmulas y consideraciones geométricas que hay que tener al respecto para los procesos de extrusión. Se tienen aquí la fuerza, la cual depende de la fuerza de fricción interna, la fuerza de deformación y la fuerza de fricción externa. La misma deformación. Las razones entre las áreas iniciales y finales. Y las presiones, por deformación y por fricción interna. En general, estas son las fórmulas que uno siempre requiere utilizar para los procesos de extrusión. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que empecemos con los problemas? Respecto a la extrusión. ¿Alguna noción que no les haya quedado clara? ¿Fórmula? Yo conceptualmente estoy bien, pero no he hecho ejercicio, así que... Ya. ¿Le damos con los ejercicios entonces? Vamos a darle con los ejercicios. Bueno, se me había olvidado. Cuando las matrices, cuando las extrusiones son perfiles no circulares, tienen que hacerse estas aproximaciones geométricas, donde el área, o sea, el perímetro del
el perfil se aproxima por una circunferencia para así poder calcular la presión y las fuerzas que sufre el trabajo más adecuadamente, porque calcularlo en un perfil así solo por el hecho de la geometría ya lo hace sumamente complejo. Es como cuando en fluidos uno calculaba el Reynolds, por ejemplo, para una tubería de sección cuadrada o no circular, y se hacían esas aproximaciones con el diámetro hidráulico de las tuberías, donde se aproximaba la sección transversal a un círculo de igual área. Es, es muy análogo a ese caso. Ya, ahora sí vamos a los problemas. Y el primer problema que tenemos es un problema de forja, donde tenemos que analizar el recalcado de las cabezas para los pernos hexagonales. ¿Bien? Esta forja se hace en frío, en 3 estaciones de deformación, con el proceso que muestra la figura. Se producen pernos de 0,4140, donde nos piden calcular la fuerza y la potencia de la prensa si ésta se mueve a una velocidad de 200 milímetros por segundo, con estos factores del material. Con el factor intensificador del esfuerzo en la última etapa es de igual a 3, y el acero 4140 tiene este comportamiento en deformación en frío. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos el coeficiente de roce, mu, 0.2. La velocidad del ariete es de 200 metros por segundo. Caso 3 es igual a 3. Sigma I es igual a 450 por la deformación elevado a 0,17 por la tasa de deformación elevado a 0,22. Vamos a analizar los pasos del proceso, que es el primer paso, este, segundo paso es este, y el tercero y final es este. ¿Ya? En primer lugar tenemos que el trabajo se realice solo en la parte superior del perno, lo cual tiene una dimensión de 32 milímetros de alto y 25 de diámetro, ¿cierto? Con esto pasamos a, tenemos que el H inicial es 32 milímetros y el H final, para pasar a la segunda etapa, es de 25 milímetros. ¿Bien? Por conservación del volumen, tenemos que ir por
de 1 al cuadrado cuartos por la altura inicial es igual a al volumen final, que sería pi por d2 cuadrado cuartos por la altura final. Si estos se dividan y tenemos que el diámetro final es igual a la raíz de h1 por el diámetro inicial, el diámetro de altura final. Y eso nos da un diámetro de 28,2 milímetros. Un radio inicial de 14,1 milímetros. ¿Ya? Ahora vamos a calcular las fuerzas. ¿Ya? Primero tenemos que la fuerza va a estar dada por el esfuerzo de influencia 1 multiplicado por el concentrador de esfuerzos, que por ser una forja cilíndrica sería 2 mu R. 2 dividido en 3H2 por el área 1. Bien. Vemos que el área 1 es igual a pi por R2 al cuadrado. Eso es 628 milímetros cuadrados. Junto con esto, ya que tenemos los factores geométricos para poder calcular el concentrador de esfuerzo, que es el multiplicador de esfuerzo, que sería K1, tenemos que calcular pi sub 1, sigma sub 1, que es el esfuerzo de influencia del primer paso. Este se obtiene como el esfuerzo de influencia del material por la deformación real, que vendría siendo el logaritmo natural de 32 a 25 por la tasa de deformación. Vendría siendo 200 milímetros por segundo sobre los 25 milímetros. .22. Esto nos da un sigma influencia sub 1 igual a 560,5 megapascales. ¿Bien? Y el caso 1 tenemos el área 1, el sigma 1 y el caso 1. Este vendría siendo 1 más 2 por 2 por 1 dividido en 3 por el H2, que sería 25. Sería 1.075. Con esto, vemos que el F1 será
20.5 por los 628 milímetros cuadrados. Eso da 378.5, sí, no, 6.5 kilonewtons. Cristóbal, Dime. ¿podemos ver el cálculo del sigma? Es que lo estoy haciendo en Excel y no me da lo mismo. Sigma. ¿Cuál es tu duda? Vamos a hacerlo juntos. El exponente 0,12 es para el logaritmo. Sí, es para el logaritmo. Y el otro exponente es 0,22. Va. Y hay otro logaritmo. No, Vale. nada que ver. No hay un logaritmo ahí. ¿No? No hay logaritmo. ¿O sí? ¿Y cuál? Pero es que como no veo las fórmulas, también me pierdo un poco. Esta es la... Mira, la fórmula está aquí en el enunciado. Es esta. 450 por la deformación elevado a 0,17. 0,17. Y la tasa de deformación elevada a 0,22. Ahí sí. Que el 7 parecía otro número. Bueno, disculpa. Entonces sería 32 Yo pensé que dividido era un 2. 25 elevado a 0,17. Sí, aquí mi 7 no es el más bonito del mundo, pero sería 200 dividido en 25 elevado a 0,22. Sí, me falta un paréntesis. 560.5 megapascales. ¿Te da bien el resultado? Sí, perfecto. Ya. Bueno, los otros pasos son prácticamente iguales. Así que vamos a puro darle, nada más. Entre darle y no darle, hay que puro darle. Tenemos que el F2 va a estar igualmente definido por el esfuerzo de influencia número 2, por el concentrador de esfuerzo, multiplicador de esfuerzos, ¿vale? Con concentrador. Si alguno también quedó traumado con elementos y le dice a todo concentrador de esfuerzos, levante la mano para hacernos panas. Ya. Es igual el procedimiento. Ya. Salvo que, bueno, ahora tenemos que calcular de nuevo la conservación del volumen. ¿Sí? Entonces tenemos que H3 va a ser igual al R2 al cuadrado por H2 partido en R3 al cuadrado, ¿cierto? Y nos falta la altura. Claro. Es igual a también al R1 al cuadrado por el H1 partido en R3, eso es 16.3 milímetros. ¿Ya? ¿Listo? Claro, nos dan solo el diámetro.
Entonces ahora tenemos que el área de la segunda etapa de la forja, por R3 al cuadrado, igual a 962 milímetros cuadrados. Y el sigma sub I2 es igual a, con la fórmula sería 450 por el logaritmo natural, o el mejor logaritmo ahí, de 32 dividido en 16.3, porque la deformación se mide desde el paso inicial, no paso a paso, por 0.17, ahí vamos mejorando la calidad del número 7, por la tasa de deformación, que vendrían siendo los 200 milímetros por segundo dividido en los 16.3 milímetros del último paso, 0.22. Esto nos da un valor de 730 megapascales, ¿cierto? Junto con esto, tenemos que el multiplicador de esfuerzos sería 2 por 0.2 por el diámetro, que es 35, el radio 35 dividido en 2, dividido en la altura por 3, sería 3 por 16.3. Y este concentrador multiplicador de esfuerzos, K sub 2, nos da 1.143. Reemplazando estos factores en la fórmula de la fuerza, tenemos que F sub 2 es igual a 802.8 kilonewtons. ¿Se entiende que el procedimiento es básicamente idéntico? Con la salvedad que las deformaciones, igual que en laminado, se miden desde el primer paso, no se miden paso a paso. Entonces, ahora vamos con el último paso. Que vendría siendo el paso en el cual se hace la cabeza hexagonal. ¿Ya? En este paso vamos a tener que, por enunciado, nos dan el K sub 3, que es igual a 3. Entonces la fuerza sería el esfuerzo de fluencia 3 por el K sub 3 por el A sub 3. Pero ¿qué es lo que pasa? En esta etapa no tenemos un cambio de altura. La forja no se hace de arriba hacia abajo. No hay un aplanamiento de la cabeza, sino que hay una reformación de la cabeza. Entonces, para ello, no tenemos un concentrador de fuerza, o sea, no tenemos una fórmula de la deformación en ese sentido. ¿Ya? Estamos de un círculo más o menos a un hexágono. Y en esta transformación vamos a tener que usar sigma sub I2, donde el área también va a ser la misma. Área 3 igual al área 2.
Con esto el cálculo de la fuerza del último paso se vuelve bastante más sencillo y nos da un total de 210.7 kilonewtons. Vamos a achicarlo. Serían 730 megapascales por el área, que eran 932 milímetros cuadrados por el coeficiente de multiplicación de fuerzas. Y no nos da 210, nos da 2700. No tema. 2107. No puedo hacerla acá. En esto. No me sale. Kilonewton. 2107 kilonewton es la fuerza del tercer paso. Bueno, la fuerza total del proceso se obtiene como la sumatoria de las fuerzas de cada etapa. ¿Ya? Y esa sumatoria tenemos que son 3288,7 kilonewtons. Y para obtener la potencia total, todos los procesos ocurren con la misma velocidad, que serían 200 milímetros por segundo. Así que simplemente se multiplica la fuerza total por la velocidad de la máquina, que vendrían siendo los 200 milímetros por segundo. Eso nos deja una potencia total de 657 kilowatts. ¿Se entiende el proceso? ¿Alguna duda con el problema? Yo tengo una duda. Dime. En el proceso 2, el epsilon lo calculamos como la diferencia, o sea, como el cociente entre, o sea, el logaritmo del cociente entre la altura inicial y la altura final del proceso. Claro. No tendría que ser entre la altura del proceso anterior, o siempre es con la altura inicial. Es que la deformación del segundo proceso es hasta este. ¿Viste? El primer paso te deja esta pieza. El segundo paso te deja esta pieza. ¿Cierto? Tenemos que la deformación parte desde aquí. Y el paso que llegamos acá es esta altura. Entonces la deformación que hay hasta ese punto es el logaritmo de H1 dividido en H3. O sea, H2. Ah, ya, entonces siempre respecto a la inicial. Sí, siempre. Cada vez que mides deformación en un proceso, debe ser respecto al estado inicial de la pieza de trabajo. Ya, vale. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, cabe mencionarles que este proceso es independiente, o sea, este resultado de fuerzas y potencia es independiente de la cantidad de máquinas que hacen el proceso. Tanto si lo hago como una máquina que le cambio la matriz cada vez que baja, o si tengo 3 máquinas en serie que hacen una de ellas cada una de las etapas. El proceso va a ser, para efectos de este problema, es exactamente el mismo. Ya, vamos a movernos con segundo problema, de extrusión. ¿Ya? Se necesita extruir un perfil de cobre como el de la figura,
por lo que nos piden calcular la máxima presión que debe ejercer el pistón sobre una barra de estas dimensiones iniciales. Nos piden por extrusión directa y uno de extrusión inversa. Con esto nos piden el largo final del perfil y nos dan las propiedades del material a la temperatura que se realiza la extrusión. ¿Ya? Entonces, primero que todo, damos los datos iniciales. D sub 0 igual a 5 centímetros. L sub 0 igual a 20 centímetros. K igual a 200 megapascales. Y el N es igual a 0.4. Tenemos que, además, las fórmulas para la presión por deformación son sigma promedio por el 1.7 logaritmo natural de la razón de áreas más 2 veces L sub 0 dividido en D sub 0 por el factor de multiplicación de áreas. Voy a revisar un poquito las fórmulas de información. Entonces, aquí estamos. Tenemos que el sub x es igual a sub 0 dividido en a sub f. Es que sub x es igual a 0.98 más 0.02, la razón de áreas para la aproximación de perfiles no circulares. Sub x sub c 2.25. La presión interna es igual a medio I por el 1.7 logaritmo natural del sub x. Ya. Esas son todas las fórmulas que vamos a usar en el problema. Entonces, primero tenemos que partir aproximando esta área a la de un círculo. Entonces, ¿cómo calculamos esta área? Podría Claramente, ser la suma de los dos sí, como semicírculo, que tenía un radio 5. ya tenemos dos semicírculos de radio 5. Sí, y el resto son rectángulos. ¿Ya? Y se suman y se restan nomás. Ujú. Perfecto. Entonces, tenemos un círculo de radio 5 milímetros. ¿Sí? 5 milímetros.
un rectángulo de 18 más 18 son 36, de 39 por 10 milímetros. Y tenemos menos 2 rectángulos. ¿De cuánto son? Son de 4 por 18. Ya. Entonces, con las áreas que tenemos aquí, estas dos se suman y esta se le resta. Tenemos que el área inicial de pi por d0 cuadrado cuartos igual a 1963 milímetros cuadrados. Y el área final, la suma de las áreas que determinamos, es de 324,5 milímetros cuadrados. ¿Sí? Con esto tenemos que la razón de áreas es igual a 6.05. Y el largo, por consecuencia, va a ser 121 centímetros. ¿Se ve por qué? Básicamente es conservación del volumen. Es como lo que ocurría con el espesor de viruta y el espesor de corte. Ya. Para obtener el diámetro equivalente, o sea, el radio equivalente, se tiene que despejar el área como y por el radio equivalente al cuadrado es igual al área final. Entonces, dado el área final de 124 sería que el radio equivalente igual a la raíz de A, área final dividido en pi. 124.5 dividido en que serían 10.16 milímetros. ¿Ya? Con esto tenemos que el perímetro del círculo equivalente, circunferencia del círculo equivalente de la misma área, sería 2pi por este radio. Eso es igual a 63.85 milímetros. Es nuestra circunferencia equivalente. Por otra parte, el perímetro real del perfil viene siendo
el perímetro de la circunferencia y los lados en el fondo que están expuestos al troquel. Vendría siendo 2pi por r más 39 por 2 más los 4 lados de 18 milímetros más los 4 lados de 4 milímetros. Eso da 197.4 milímetros. Sí, tenemos que el factor de concentración para matriz no cilíndrica vendría siendo 0.98 más 0.02 por 197.4 dividido en los 63.8 elevado a 2.25 igual a 1.23. Ya. Con eso tenemos los datos para la matriz no circular. Ahora para el cálculo de los esfuerzos, tenemos que sigma sub i sigue la ley de Holomon. Con eso tenemos que el esfuerzo medio se obtiene de esta forma, la fórmula, integrando la ley de Holomon para la deformación. Tenemos que la deformación de sub 0 dividido a sub f. Eso lo tenemos aquí arribita. Tenemos que serían 1963,5 milímetros cuadrados dividido en los 324. Eso nos da una deformación de 1.8. Y con esto tenemos que el esfuerzo de fluencia media serían los 200 megapascales por 1.8 elevado a N, que valía 0.4 dividido en 1.4 nos da 180.7 megapascales. Ya. Con este esfuerzo tenemos que para la presión de extrusión directa y la presión de extrusión inversa, ¿sí? Una pequeña corrección de las fórmulas que les dije al principio. Esta es para la presión del pistón en extrusión directa y esta en extrusión inversa, o sea, indirecta. Tenemos que, reemplazando los valores que obtuvimos, de nuevo me estamos cambiando las diapositivas, el computador, disculpen. Tenemos que para la
Ya, ahora sí. Y para la extrusión indirecta tenemos 677 megapascales. Para la extrusión directa, la presión debe ejercerse de 12.000, ¿no? Aquí. Vamos a calcularlo. 180.7 por 7 por logaritmo natural de 1.8. Más 2 por el largo inicial, que vendrían siendo 200 milímetros dividido en los 50 milímetros de diámetro, por el K sub X, que nos dio 1.23. Serían 2.558. 2.500, no, 2.458. Y eso serían las presiones. Bueno, adiós Constanza. Se despidió por el chat. Ya. Bueno, eso es el final del ejercicio. Esas son las dos presiones para los ambos procesos de extrusión. Las dos distintas formas de obtener el perfil. Y se puede ver que la extrusión indirecta tiene una presión bastante menor. Eso es porque el troquel se empuja dentro del material en vez de el material a través del troquel. Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta antes de que nos vayamos a almorzar? No, a mí me quedó clarito. Sí, Ujú. me parece. No sé el resto. Estupendo. Sí, salvarla. Ya. Entonces tenemos perfectas anotaciones. Ya. Listo, pues voy a dejar de grabar en este momento.